Bienvenidos al podcast de Marchesi. En este episodio se analiza un trabajo de investigación realizado por Marchesi, teniendo como fuente las respuestas a un prompt optimizado de diferentes modelos como ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, GenSpark y Copilot. El fundamento es un estudio comparativo de 6 géneros musicales de impacto global, denominados crónicas sonoras, que examinan la identidad cultural de las Américas y España. La investigación se centra en el bolero, la samba, el jazz, la bossa nova, el flamenco y el tango, detallando su origen geográfico, los instrumentos icónicos y lo que representan emocionalmente, como la resistencia, la melancolía o el romance. Se enfatiza que, salvo el flamenco, todos son productos del mestizaje afroeuropeo que ascendieron socialmente desde entornos marginales. El análisis también establece las conexiones mutuas entre ellos, mostrando cómo el jazz influyó en la bossa nova y cómo la intensidad del flamenco dejó huella en el tango y el bolero. Finalmente, el informe ofrece una tabla comparativa que resume sus características principales, incluyendo su estatus como patrimonio inmaterial de la humanidad ante la UNESCO. Todo el audio está potenciado con inteligencia artificial a través de herramientas como NotebookLM y Google AI Studio. Aunque siempre habrá diferencia por la interpretación entre el contenido del artículo y la respuesta de la herramienta de inteligencia artificial generativa, este episodio es un ejemplo fascinante de cómo la IA puede enriquecer nuestro canal con contenido innovador. Disfruten del programa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este análisis fascinante que vamos a hacer hoy. Tenemos sobre la mesa 6 géneros musicales que son, la columna vertebral de la identidad cultural de España y de América. Sí. Tenemos un estudio comparativo súper detallado que va desgranando el bolero, la samba, la bossa nova, el jazz, el flamenco y el tango. Y nuestra idea es ir más allá de la música, ¿no? Para descubrir las historias que hay detrás. Exacto. Y fíjate, lo más revelador de todo este material es que aunque suenen muy diferentes, hay como un hilo conductor que los une a todos. Ah, sí. ¿Cuál? Pues que casi todos nacen del mestizaje, de la mezcla, y casi siempre en los márgenes de la sociedad. Claro. Surgen en barrios populares, entre inmigrantes, en comunidades esclavizadas o en pueblos marginados. Y desde ahí, desde abajo, van creciendo hasta convertirse en símbolos nacionales. Y en patrimonio de la humanidad, en muchos casos. Ahí está. Esa es la clave para entender por qué son tan potentes y por qué han durado tanto. O sea que la historia de la gran música popular del siglo XX es una historia de los márgenes conquistando el centro. Totalmente. Me parece un punto de partida potentísimo. Si te parece, vamos a agruparlos por su origen, porque las historias son, increíbles. El material que tenemos destaca como 2 grandes narrativas, ¿no? Por un lado, todo el legado de la diáspora africana en América, y por otro, esa mezcla cultural tan única que se da en el sur de España. Pues empecemos por la influencia africana, que es fundamental para entender la música moderna, vamos. La samba, por ejemplo, nace en Brasil entre los siglos XVII y XIX. Tiene unas raíces africanas profundísimas, traídas por personas esclavizadas desde Angola y el Congo. Ya. Y fíjate qué curioso, hasta la propia palabra samba parece que viene de semba. Semba. Ujú. ¿Y eso qué significa? Pues en algunas lenguas bantúes significa ombligo. ¿El ombligo? ¡Qué fuerte! Sí, por un movimiento de baile muy característico, un choque de ombligos. Es un detalle increíble. O sea, no es un nombre que venga de un instrumento o de un poeta. Viene del cuerpo, del baile. Totalmente. Nació como la samba de Roda en Bahía, una expresión circular de música, de baile, que era mucho más que una fiesta. Era una forma de resistencia, supongo. Claro, en un contexto de opresión era un acto de resistencia cultural, una forma de mantener viva la conexión con África. Es fascinante pensar que algo que hoy asociamos al carnaval, a la alegría total, en su origen era casi un acto clandestino. Ajá. Una forma de que no se borrara una identidad. Esa tensión entre resistencia y celebración la vemos también en el jazz. Es una conexión perfecta. El jazz nace en Nueva Orleans a finales del siglo XIX y el material lo describe de una forma muy, muy contundente. A ver. Dice que es la única forma de arte verdaderamente original de Estados Unidos. Wow.
Es la fusión definitiva de tradiciones africanas, el blues, los espirituales, con elementos europeos, como las marchas militares. Pero su esencia, su corazón, es la libertad y la improvisación. Una voz para la comunidad afroamericana. Exacto, que buscaba expresarse en un contexto de segregación brutal. Entonces, tanto en la samba como en el jazz, la música no era solo para pasar el rato, era una herramienta de supervivencia cultural. Así es. Y siguiendo en América, pero con otros matices, tenemos el tango y el bolero. Eso es. El tango surge más o menos en la misma época, a finales del 19, pero en los arrabales de Buenos Aires y Montevideo. Es un cóctel fascinante. A ver qué lleva ese cóctel. Pues por un lado, ritmos africanos como el candombe. Por otro, géneros criollos como la milonga. Y a esa mezcla le sumas la música que traían los millones de inmigrantes europeos que llegaban al puerto. Sobre todo italianos y españoles, ¿no? Principalmente. Claro, por eso el tango tiene esa melancolía, esa nostalgia del inmigrante, de lo que se ha dejado atrás. No es la alegría de la samba, es más introspectivo. Has dado en el clavo. Es el sonido de gente buscando su lugar en un mundo nuevo, a menudo hostil. Una identidad forjada en el puerto. Exacto. Y si el tango es el lamento del desarraigo, el bolero es el lenguaje del corazón. Qué bonito. Nace en Cuba, en Santiago, en 1883. Y la primera canción lo dice todo en su título, Tristezas. Tristezas. No se anduvieron con rodeos. Para nada. Es la voz del amor y del desamor de la clase popular urbana. Una mezcla exquisita de la guitarra española con ritmos africanos y esa sensibilidad tan caribeña. Vale, y ahora cruzamos el charco, nos vamos al otro lado del Atlántico, a España. Tenemos el flamenco, que también nace entre los marginados, pero su mezcla es otra cosa. Es completamente diferente, sí. El flamenco cristaliza en Andalucía en el siglo XVIII y es el resultado de siglos de convivencia, de fusión de la cultura gitana con la herencia árabe, la judía y la propia cultura andaluza. Es una mezcla de siglos. Es la voz del dolor, pero también de la alegría más descarnada. Es la pasión de un pueblo, el andaluz y el gitano, que encontró en el cante, el toque y el baile una forma de sacar las emociones más profundas. Es un quejido hecho alte. Vale, y aquí hay un salto que a mí me parece alucinante. Pasamos de música de la calle, de los patios, de los puertos, y de repente estamos hablando de los apartamentos de Copacabana y de la UNESCO. Es una buena forma de verlo. ¿Cómo se produce esa transformación? La bossa nova creo que es un ejemplo perfecto de ese ascenso social de un género. Es el ejemplo perfecto, sí. La bossa nova nace a finales de los 50 en los apartamentos de la zona sur de Río de Janeiro. El propio nombre ya te lo dice, significa tendencia nueva, estilo nuevo, Ajá. y es, en esencia, una sofisticación de la samba. Le quitan la percusión estridente del carnaval, se ralentiza el ritmo, le añaden armonías complejas del jazz, y se canta de una forma casi susurrada. O sea, que se pasa de la samba de la calle, que es para bailar en masa, Exacto. a la bossa nova de salón, que es para escucharla en un ambiente íntimo. Precisamente. Representa la modernidad, el optimismo, la vida playera de Copacabana de una nueva clase media urbana brasileña. La hija elegante y cool de la samba. No se puede definir mejor. Y esa evolución y esa popularidad global que alcanzan, al final acaban en un reconocimiento oficial. Y aquí es donde entra la UNESCO, que es un punto clave en el material que hemos analizado. Sí, y es un paso fundamental. A ver, la samba de Roda de Bahía fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2005. Vale. El tango, en una candidatura conjunta de Argentina y Uruguay en 2009. El flamenco, por España, en 2010. Y el más reciente es el bolero, ¿no? El más reciente, el bolero, por Cuba y México, en 2023. A ver, una pregunta. Cuando la UNESCO protege esto, ¿no está protegiendo un disco de Gardel como si estuviera en un museo? ¿O sí? ¿Qué significa patrimonio cultural inmaterial? Esa es la clave. No se protege la foto fija, se protege la película entera. Me gusta. No se protege el objeto, sino el proceso. Se protege a la gente que lo baila en las milongas, a las familias gitanas que se lo enseñan a sus hijos en un patio de Jerez. Se protege la práctica viva. Se protege la práctica viva, las comunidades que lo mantienen, la transmisión de generación en generación. Se protege el ADN cultural en movimiento. Entendido. Es proteger el ecosistema entero, no solo al espécimen más famoso. Pero entonces, ¿qué pasa con el jazz y la bossa nova?
¿No están en esa lista como patrimonio de un lugar? Es una excelente pregunta. La bossa nova, al ser una evolución directa, de alguna manera se apoya en la tradición de la samba, que sí está reconocida. Pero el jazz es un caso aparte. ¿Por qué? Es tan global, ha influido en tantas músicas de tantos sitios, que anclarlo a un solo lugar sería como limitarlo. Por eso la UNESCO lo que hace es dedicarle un día internacional, el 30 de abril. Ah, Lo reconoce como un lenguaje universal de libertad y diálogo. Es algo que quizá trasciende la idea de patrimonio de un solo lugar. Es, de facto, patrimonio de todo el mundo. hemos hablado de los orígenes, de cómo llegaron a ser patrimonio mundial, pero si le quitamos todo el contexto y nos quedamos solo con la música, ¿cuál es ese sonido, esa huella dactilar que te hace decir al instante esto es tango o esto es flamenco? Me gusta esa idea de la huella dactilar sonora. En el tango, por ejemplo, es sin duda el dramatismo y la melancolía del bandoneón. Totalmente. Ese instrumento que dicen que respira, que llora, es el alma del tango. Es que sin bandoneón un tango suena Incompleto. incompleto. Y en el flamenco la huella es más compleja, quizá. Yo diría que es la voz rota del cantaor, ese quejío. Y el zapateado. Son dos pilares, sí. La voz que expresa esa emoción que llaman el duende, ese estado de gracia casi inexplicable. Ya. Y el taconeo, que no es solo un acompañamiento, es pura música hecha con los pies. Y a eso súmale la expresividad de las manos, del cuerpo. El flamenco se ve tanto como se escucha. Claro. Y en el jazz la clave es la improvisación, esa libertad. Que es un reflejo directo de su espíritu de lucha. La improvisación en el jazz no es un adorno, no es tocar notas al azar, es el mensaje en sí mismo. ¿Cómo? Es la idea de que, sobre una estructura común, cada músico puede tener su propia voz, contar su propia historia y dialogar con los demás. Es la democracia hecha música. Me encanta esa definición. Pasando a Brasil, en la samba la huella dactilar tiene que ser la percusión, ese muro de sonido. Sin ninguna duda, es la herencia africana en estado puro. El pandeiro, el zurdo, marcando el pulso como un corazón gigante. El tamborín. Es una polirritmia que te obliga a moverte. El sonido de la celebración colectiva. Exacto. Y en contraste total, su hija, la bossa nova, se define por la sutileza, ¿no? Por esa batida sincopada y suave en la guitarra y una voz casi Susurrada. susurrada, íntima, como si te contaran un secreto al oído. Justo. Se pasa del grito colectivo de la calle al susurro individual del apartamento. Y finalmente en el bolero. Aunque la música es preciosa, yo diría que el corazón, la huella, es la letra. La poesía romántica. Estoy de acuerdo. Claro. La música está al servicio de contar una historia de amor, de deseo, de celos. Es el gran cronista de las relaciones sentimentales en el mundo hispano. Se convirtió en un código compartido para hablar de sentimientos. Y cada uno de sus sonidos tiene un porqué, una función. El ritmo de la samba es la catarsis del carnaval. La sofisticación de la bossa nova refleja el optimismo de un Brasil moderno. Y la poesía del boliro, el lenguaje para hablar de amor. Exacto. Todo esto nos lleva a una última idea que aparece en los documentos, y es que estos géneros no vivían en burbujas. Hay una red de influencias, un diálogo constante entre ellos. Sí, sí. Si tuviéramos que dibujar un mapa de esas conexiones, ¿por dónde empezaríamos? Pues si tuviéramos que señalar un gran catalizador global en ese mapa, ese sería el jazz. El jazz lo toca todo, ¿no? Prácticamente. Su lenguaje armónico, sus acordes, son los que viajan a Brasil y ayudan a transformar la samba en bossa nova. Su espíritu de improvisación inspira al tango moderno de Piazzolla. Y la samba, como hemos dicho, es claramente una madre musical. Es la que da a luz a la bossa nova, es una relación casi de ADN. Sin duda. Pero el mapa no es solo lineal, también es circular. Hay un diálogo de ida y vuelta a través del Atlántico que es fascinante. ¿Cómo es eso? El flamenco, por ejemplo, tiene unos estilos o palos, como los tangos flamencos, las guajiras, que se conocen como cantes de ida y vuelta. Ida y vuelta, ¿qué significa eso? Pues significa que son ritmos que viajaron de España a América, sobre todo a Cuba, allí se mezclaron con los sonidos locales, y luego volvieron a España transformados, ¡Qué bueno! reincorporándose al flamenco con un sabor nuevo, más mestizo. Es una conversación transatlántica de siglos. Es increíble. De hecho, el material se atreve a hacer una especie de ranking de influencia, ¿verdad? Sí, y es muy revelador. Sitúa al jazz como el más influyente a nivel mundial, por su impacto en el rock, el soul, el funk.
en todo. Ya. Le sigue de cerca la samba, no solo por la bossa nova, sino por su influencia en toda la música tropical. Lo que esto subraya al final es el poder inmenso de los ritmos de la diáspora africana. Son la columna vertebral rítmica del siglo XX. Ni más ni menos. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Hemos visto que estos 6 géneros son, bueno, mucho más que música. Son crónicas vivas que hablan de mestizaje, de lucha, de identidad. Y de emociones universales. Nacieron en los márgenes y crecieron hasta ser patrimonio mundial. El mensaje central es precisamente esa trayectoria, del barrio al mundo, de la expresión local al reconocimiento universal. Es una historia muy poderosa sobre cómo la cultura da voz a las comunidades y construye la identidad de naciones enteras. Y demuestra que la música popular no es un arte menor. Para nada. Es, en su máxima expresión, patrimonio vivo de la humanidad. Un legado que, como hemos visto con la UNESCO, se protege para que siga vivo hoy. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar, una que nos dejan las fuentes. ¿Así? Ellas nos muestran un mapa de influencias que se desarrolló a lo largo de décadas, en un mundo analógico, a través de barcos, de discos. Claro. La pregunta es, en nuestro mundo de ahora, globalizado, digital, donde los géneros se fusionan al instante en una plataforma online, ¿cuál será la próxima gran fusión musical que surja de los márgenes? Buena pregunta. ¿Podrá un género nacido en una red social alcanzar la misma profundidad cultural y el mismo estatus de patrimonio que estos 6 gigantes? Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Marchesi. Si les ha gustado lo que han escuchado, no olviden darle like, suscribirse y compartir este podcast con sus amigos. Esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo episodio. ¡Hasta la próxima!